Vamos a abordar este tema que hoy hemos estado bastante tecnológicos, se podría decir. El tema que les voy a contar lleva igual, no un poco, sino un pedazo gigante de tecnología, solo que tecnología de hace muchísimos años atrás. Les voy a hablar de Eratóstenes, que en sí Eratóstenes era un griego, un crack, la verdad, un genio. Paradójicamente uno de sus, no sé si decir competidores, no sé qué se le llamaba, le apodaban, le apodó el Beta. ¿El Beta? Beta, o sea, como beta, como alfa, beta, gamma, beta, porque según este competidor que no pude encontrar quién era exactamente, Eratóstenes que era el segundo, era el segundo dentro de todo lo que hacía. Dicen, pero claro, eso debía ser pura envidia, porque realmente Eratóstenes era un alfa, crack. el jefe. Y van a ver por qué digo claro, en realidad el otro debía ser el segundo, porque el segundo nunca pasa la historia, viejo. Claro, el otro debe ser ni siquiera el Omega, debía ser el tipo, el último. Estaba ahí pregonando todo el tiempo, por lo menos he llegado a la final de la Sudamericana, nadie se acuerda quién es. Pero bueno, Eratóstenes de Cirene realmente era un tipo brillante. El tipo ha sido astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. Crítico teatral, qué chala. O sea, bueno, en esas veces también uno ve estos perfiles de estos grandes pensadores, científicos de estas épocas, y normalmente compartían este tipo de perfiles, ¿no? ¿De que hacían muchas cosas o qué? ¿De cómo? Casi como Chespirito, digo. Sí, más o menos. ¿De que hacían muchas cosas? Claro, de que hacían muchas cosas, como Chespirito, que igual era ingeniero, era actor, como los abuelos, pues, ¿no? Es decir, como sí, que mi abuelo hacía box y salto largo y, exacto, y inventaba cosas por la noche. Que nos encasillamos en una cosa, ¿no? Pero bueno, claro, el tipo era todo eso. Igual, obviamente, como todo gran genio de su época, el tipo escribió un montón de libros que abarcan temas desde lo que es la astronomía hasta la libertad ante el dolor. O sea, era muy amplio, digamos, era un cerebro muy amplio. Okay. También Eratóstenes de Cirene fue director de la Gran Biblioteca de Alejandría, o sea, ha sido cabecilla de uno de los centros de mayor conocimiento en la historia de la humanidad, y por qué no decir tal vez en la historia del universo. El tipo, llegó a ser director de la biblioteca. Y la historia que les voy a contar parte precisamente desde ese punto, ¿no? Él, como director de la biblioteca, se la pasaba los días leyendo todo lo que habían los escritos que habían en la biblioteca, y ahí encontró un papiro en el que se contaba que una persona encontró, o más que todo registró en el papiro, de que en la frontera meridional, que esto era en Siena, en lo que es ahora Italia, al mediodía del 21 de junio, que el 21 de junio para esos lugares es el solsticio de verano, o sea, el día más largo del año. Claro. Para el mediodía del 21 de junio, un palo vertical, o sea, una estaca, digamos, de forma vertical en la tierra, no proyectaba sombra. Claro. ¿Eso qué significaba? Que el sol estaba en su cenit. Que el sol, claro, estaba en el punto máximo de la tierra, ¿no? Que eso pasa en todas partes, no es que solo pasa en Siena o solo pasa en el solsticio, en todas partes. Ahí el beta. En todas partes del mundo, a las 12 del mediodía es el momento en el que el sol está sobre nuestras cabezas y no proyecta sombra en ningún lado, ¿no? Eso se le llama la hora sin sombra. No sabía eso, no sabía. Pero bueno, esto obviamente es una observación que, si se dan cuenta, cualquiera en aquel entonces, incluso hoy en día, lo hubiera ignorado, ¿no? Hubiera dicho, bueno, palos, sombras, el sol y qué más, o sea, qué trascendencia tiene esto, ¿no? Aparentemente no tiene mucho significado. Claro, qué importancia puede tener para el día a día, con tantos otros problemas tan complejos. Prevención del melanoma. ¿Del qué? Del melanoma, del cáncer de piel. Pero bueno, Eratóstenes, con toda la característica de científico que lo rodeaba,
era alguien de que obviamente no lo pensó de esa forma, no lo vio desde ese punto de vista tan burdo, ¿no? Una cosa tan cotidiana. ¿Qué gente importante es la que hace eso? Sí, o sea, es que es la gente que hace girar la rueda, la verdad. Sí. Claro. Sin esos tipos, seguiríamos ahorita, como les dije en algún capítulo del búnker, alegrándonos cuando un rayo cae sobre un árbol y crea fuego. Seguiríamos literalmente en eso si no fuera por gente como Eratóstenes, que se cuestionan todo, hasta por qué camina una hormiga en esa dirección y no en la otra. Entonces, Eratóstenes le llamó la atención eso. Y el tipo dijo, a ver, voy a hacer ese experimento aquí en Alejandría. Entonces el tipo llega el 21 de junio, clava un palo en el suelo, llega al mediodía y descubrió que no pasaba eso. O sea, que sí, lo que decía que en Siena, en la frontera meridional, el sol a las 12 del mediodía no proyectaba ninguna sombra, ¿no? Entonces Eratóstenes, al ver eso, dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la que acá no pasa lo mismo que pasa en Siena? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué en este caso proyecta una sombra? Entonces, ahí es cuando empieza sus investigaciones y su inquietud. Van a ver en qué desencadena esto. Para mí es una locura, la verdad. Pero a ver, ya, sigamos. Ahora, después de darle muchas vueltas al tema, de meditarlo mucho, ahí Eratóstenes entiende que la única respuesta, digamos, posible es que la superficie de la Tierra es curva. Claro. No es el primero que ya decía que la Tierra es esférica, ¿no? Es redonda. Pero como que decir que es curva no es lo mismo que decir que es redondo. ¿Cómo? O sea, la superficie... Que la superficie de la Tierra, o sea, puede ser una cúpula. Una cúpula no es un redondo. Ah, ya, claro. Pero tiene curva. Pero tiene curvas, claro. Entonces, pero esto como que ya reforzaba esta idea de que la superficie de la Tierra era curva, o al menos no estábamos hablando de una Tierra plana. De una, ¿no? Tierra plana, claro, porque si estuviéramos hablando de una Tierra plana, entonces... No pasaría ese efecto, claro, en cualquier parte. En cualquier parte del mundo a las 12 del mediodía. Entonces ahí él empieza a ver de que no es solo este efecto que en Alejandría no pasa eso a las 12, sino que empieza a notar que la diferencia, o sea, existe una diferencia entre las longitudes de la sombra, y que cuanto mayor es la curvatura, obviamente mayor es la diferencia entre la longitud de la sombra por el tipo de ángulo que adquiere la curva, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando él empieza a pensar en eso. O sea, dice, bueno, ya llegamos aquí a darnos cuenta de que la superficie es curva, no es una tierra plana, es una superficie curva. Y ahí empieza a pensar ya cómo puede medir o cómo puede calcular para que en determinado momento también en Alejandría el reflejo del sol o los rayos del sol no proyectan sombra, ¿no? Entonces aquí se da cuenta de que en realidad el sol, los rayos del sol llegan paralelos a la Tierra, no llegan de otra forma, sino llegan de una forma paralela. Por más que el sol esté muy lejos, los rayos llegan de forma paralela. Y aquí empieza también a ver, más que todo también a llamarle la atención la distancia que puede haber entre Alejandría y Siena, porque obviamente, ya que la superficie es curva, entonces tiene que haber una distancia, digamos, que sea proporcional a la longitud de la sombra entre Siena y Alejandría. Estaban separados, o sea, no estaban cerca, estaban considerablemente separados. Entonces ahí es cuando Eratóstenes hace la medición y el descubrimiento brutal de la circunferencia de la Tierra. O sea, de hecho Eratóstenes es el primero en descubrir la circunferencia de la Tierra, o en deducir en este caso. Claro, en deducir lo que mide, exacto. Claro, sí. En calcular lo que es la circunferencia de la Tierra. Circunferencia, para aclarar por si alguien tiene la duda, es la distancia que hay entre un punto y otro punto conectados mediante un círculo, digamos, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, o sea, la Tierra, si por ejemplo darle una vuelta a la Tierra sobre la misma línea, eso es la circunferencia.
Y Eratóstenes ha sido el primero en descubrir esta circunferencia. Ahora, ¿cómo lo descubre? Ahí se da cuenta de que la diferencia que hay entre las longitudes de las sombras hacía necesario que la distancia entre Alejandría y Siena tuviera unos 7 grados a lo largo de la superficie de la Tierra. O sea, si digamos estos palos que se clavan fueran lo suficientemente prolongados para llegar al centro de la Tierra, uh-huh, y se conectan, el palo clavado en Siena y el palo clavado en Alejandría se conectan ahí en el preciso centro de la Tierra, ahí tendrían que estar haciendo un ángulo de 7 grados. Ya. Y y en función a las longitudes de las sombras es que Eratóstenes calcula esto, ¿no? En función a las longitudes de la sombra y a funciones trigonométricas. O sea, ¡qué capo! Era una bestia, por eso era una bestia. Sí. Funciones trigonométricas que obviamente ya estaban mucho más desarrolladas en lo que es comparación de ángulos en dos distintos, digamos, puntos medidos, uh-huh, bajo la misma base, digámoslo, ¿no? Digámoslo. Todos hemos visto esto en el colegio, porque obviamente ya es algo que se nos enseña, pero creo que nadie en su vida se le hubiera podido ocurrir cómo calcular la circunferencia de la Tierra en base a estas fórmulas que nos enseñan en colegio, como dije, en ¿no? primaria. En primaria. Entonces este tipo de esa forma se da cuenta de que hay una distancia de 7 grados entre Alejandría y Siena, y que si estamos hablando en medidas de ángulos, 7 grados corresponde a la 50ª parte aproximadamente de los 360 grados que tenemos, que hace una circunferencia, un círculo. Claro. Entonces, si 7 grados es la 50ª parte, Eratóstenes deduce que la distancia entre Alejandría y por multiplicado por 50, estos 50 350 es la circunferencia de la Tierra. Ahora, ¿qué hace? Eratóstenes manda a medir, literalmente a un tipo lo manda a medir por pasos la distancia entre Siena y Alejandría. Y así una carrerita. Sí, literalmente le manda a hacer eso. Y ahí mide de que la distancia es 800 kilómetros. Entonces estos 800 kilómetros multiplicados por 50 para llegar a los 360 grados dan el resultado de 40.000 kilómetros. Claro. Y así es como Eratóstenes calcula la circunferencia de la Tierra por primera vez en la historia de la humanidad. ¡Qué crack! Lo espeluznantemente asombroso, estamos hablando de año 300 antes de Cristo, o sea, claro, es un huevo de tiempo atrás. Lo espeluznantemente asombroso de esto es de que en esa época, en el 300 antes de Cristo, Eratóstenes calculó ya de que la Tierra estaba por los 40.000 kilómetros de circunferencia. ¿De diámetro? Y no de diámetro, de circunferencia. Claro, estoy hablando. Diámetro es una cosa, circunferencia es otra, ¿no? Y como les dije, lo espeluznantemente asombroso es de que ya en cálculos oficiales que hoy en día podemos tener gracias a toda la tecnología que hemos desarrollado, es de que la circunferencia de la Tierra es de 40.075 kilómetros. O sea, prácticamente el cálculo de Eratóstenes era cabalito, preciso, o sea, más o menos unos kilómetros. Claro. Y ya, así un porcentaje de error científico, digamos, ¿no? Que siempre es. O sea, un error insignificante. Un porcentaje de error insignificante. Claro, realmente no afecta. No afecta. Las únicas herramientas que Eratóstenes ha tenido para calcular esto han sido unos palos, la curiosidad, digamos, o sea, los ojos, pies para caminar, contar los pasos y ya. O sea, en base a eso, como decía yo, no sé a cuántas personas se nos podría ocurrir en la historia, incluso con la tecnología, o sea, ponte a cualquier persona que no haya escuchado incluso que haya escuchado esta historia, dile, calculame ahorita la circunferencia de la Tierra con todo, con tu celular, con las aplicaciones, todo lo que tienes, ni siquiera sabríamos por dónde empezar. Claro, ¿no? Yo no tendría ni idea por dónde empezar. Y este tipo, 300 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando hace mucho más de 2000 años, a punta de palos y curiosidad, ha logrado determinar la circunferencia de la Tierra con una precisión prácticamente exacta. Estamos hablando casi de un
99.99% ¿Cómo le habrá volado la cabeza al cuate, pero esa vez, ¿no? O sea, cuando encuentra así como que esto es lo que mide la Tierra, así como... Sí, puede ser eso. O tal vez... No, y imagínate, o sea, bueno, voy a asumir que para esa época pensar que el mundo era tan grande así. Claro, cuando no se conocía ningún otro continente, o sea, solo conocías la tierra que pisabas. Claro. Debe ser como cuando hablamos de cosmos acá, ¿no? Así como que ya vamos a llegar. De hecho, yo me pongo a pensar, tal vez incluso Eratóstenes habrá dicho, probablemente me estoy equivocando en algo, así que tal vez no es así. No sé, yo me pongo a pensar, o sea, esto ya es muy aporte mío. Porque tal vez le entra la duda, ¿no? A menos que haya estado realmente muy seguro de sus capacidades y de todo eso, cosa que también era posible porque el tipo era un genio, pero también era posible que no, que él mismo haya dudado y haya dicho, este es el cálculo al que he llegado, pero puede que no sea realmente, porque por eso mismo, ¿no? O sea, lo que conocemos es tan chiquito y estaríamos en un mundo para esa concepción tan grande, pues como que ahí tal vez tu cabeza... Pero que entras en negación, pues no. Claro, exactamente. No. Ahora, aquí entra una cosa igual muy curiosa, porque para el hombre de aquel entonces, e incluso para el hombre de hoy en día, para nosotros, estamos hablando de un mundo grande, pero si lo comparamos con el cosmos que hemos estado viendo, es una insignificancia. Pero bueno, al final lo que se deduce es de que la Tierra, podríamos decir de que, o sea, lo que acabo de decir, para nosotros es grande, para Eratóstenes de aquel entonces, que solo conocían ese continente, era grande, pero en realidad no estamos hablando de algo grande, sino estamos hablando de algo muy, muy chiquito, ¿no? La cosa es de que este descubrimiento de Eratóstenes como que invita o crea la tentación de muchos exploradores de emprender viajes alrededor del planeta en busca de nuevas tierras. De hecho, aquí igual un dato súper interesante, 400 años antes de Eratóstenes ha habido una flota fenicia que ha sido contratada por un faraón egipcio que se dio la tarea de navegar todo África por sus bordes, ¿no? O sea, circunnavegar África y por todo lo que es alrededor. Ahora, esta flota, esta misión, lo que hicieron fue partir de la orilla del Mar Rojo, fueron por toda la costa oriental de África, bajaron por ahí y luego subieron por el Océano Atlántico para volver finalmente por el Mar Mediterráneo, otra vez subir para volver por el Mar Mediterráneo. Esta exploración, que en su momento ha sido épica, o sea, 400 años antes de Eratóstenes, les ha ocupado 3 años en llevarla a cabo, que es casi el mismo tiempo que tarda una nave espacial en volar de la Tierra a Saturno. O sea, imagínense esa proporción, digamos, de distancias para el hombre de aquel entonces. Concebirlo. Eso era como ir de acá a Saturno, o sea, esa misma distancia, porque ahí empieza a juntarse la relación tiempo y distancia. Entonces, nace ese concepto. Claro, entonces, como está a tanto tiempo de distancia, vos ya lo interpretas como está realmente a una distancia geográfica, digamos, mucho más larga de lo que realmente es, ¿no? Entonces, bueno, en sí ya hay varios exploradores que ante el dato de Eratóstenes se lanzan, ¿no? Quieren darle una vuelta al mundo, quieren navegar más allá de lo que se conoce, meterse a los mares y ver qué tierra pueden encontrar. Lo interesante acá es de que ya en la época de Eratóstenes se empezaron, y en base a este cálculo que hizo, se empezaron a construir globos, o sea, como el globo terráqueo, que ya intentaban representar a la Tierra vista desde el espacio, o sea, vista como que desde afuera, ¿no? Como una esfera. Claro, como una esfera. Entonces, en general, todos estos globos, están correctos, están bien hechos en lo que es la descripción del Mediterráneo, lo que se conocía muy bien en ese entonces.
Creo que era una región totalmente explorada. Pero a medida que se alejaban del Mediterráneo, los datos o los dibujos, digamos, cada vez se hacían más inexactos. Y aquí la comparación se hace súper interesante cuando vemos que el actual conocimiento que tenemos del cosmos repite este rasgo de manera igual. O sea, conocemos el universo muy bien alrededor del planeta, o sea, lo que lo rodea, digamos, esa parte lo conocemos muy bien, pero a medida que nos vamos alejando, la cosa se va distorsionando cada vez más. Y aquí hay un escrito de un geógrafo de Alejandría, se llama Estrabón, este geógrafo, que me parece igual buenísimo, que nos da una relación súper clara de lo que dijiste hace un momento, cómo ellos veían el mundo en aquel entonces, así como nosotros vemos el cosmos ahora de desconocido, ¿no? Y dice este escrito: quienes han regresado de un intento de circunnavegar la Tierra no dicen que se lo haya impedido la presencia de un continente en su camino, porque el mar se mantenía perfectamente abierto, sino más bien la falta de decisión y la escasez de provisiones. Eratóstenes dice que a no ser por el obstáculo que representa la extensión del océano Atlántico, podría llegar fácilmente por mar de Iberia a la India. Es muy probable que en la zona templada haya 1 o 2 tierras habitables. De hecho, si esta otra parte del mundo está habitada, no lo está por personas como las que existen en nuestras partes, y deberíamos considerarlo como otro mundo habitado. Wow. O sea, literalmente el tipo estaba hablando así como nosotros. Describiendo América. Claro, nosotros hablamos de otro planeta, como damos por sentada la existencia de seres con vida en otros planetas. De vida en otro planeta. Eso, no tanto de América, sino está hablando desde una perspectiva. Desconocemos tanto lo que puede haber al otro lado del mundo, que las personas que existen ahí no son personas como las que existen acá, y que a causa de eso deberíamos considerarlo como otro mundo habitado. Ay, entiendo. Claro, o sea, describir América es lo menos que hacen. En realidad está describiendo a seres otro tipo de vida, civilizaciones que no conocemos. Y ahí el término de nuevo mundo adquiere un poder más grande, más fregado. Y como hemos hablado en el anterior capítulo, ahí se vuelven a preguntar quiénes son, serán como nosotros, tendrán esa misma forma, cuál es su política, tendrán historia, cuál es su arte, cuál es su música, cuál es su filosofía. O sea, por eso voy a volver a leer esto. Dice: de hecho, si esta otra parte del mundo está habitada, no lo está por personas como las que existen en nuestras partes, y deberíamos considerarlo como otro mundo habitado. O sea, el tipo está hablando en los mismos términos que nosotros estamos hablando ahora acá. No tenemos certeza de que existen otra vida inteligente fuera de la Tierra, no conocemos. Por estadística deducimos que sí, y si existen, no son como nosotros, o no creemos que sean como nosotros, y obviamente tenemos que considerarlos como otra especie, como otra forma de vida, otros mundos, otros planetas. Silencios es que, claro, me parece que te quema la cabeza. Sí. Me parece espeluznante en este momento la descripción de extraterrestres. Imagínate, en ese entonces esa descripción tenía el mismo impacto que tiene ahorita para nosotros los extraterrestres. Claro, como lo que va a llegar el finales de junio, en el que se va a desclasificar, era lo mismo. Una expedición que se estaba lanzando a buscar nuevas tierras era igual de loco que hablar de una expedición que ahora va a ir a buscar extraterrestres a otro planeta. O sea, que se va a lanzar al universo hasta encontrar planetas habitables, digamos. Y capaz es igual de pretencioso también la misma extracción de recursos en otros planetas, como es posible, como lo que ha sido la colonización. Es posible. La colonia. De todos modos, yo creo que la especie humana aprende de sus errores, y yo creo que aprendimos mucho de eso. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Sí. Los mismos que ya hemos cometido, no. Esperemos que no. No, los mismos no. Otros sí, pero los mismos no. No. O sea, ahí no le tengo tanta fe a la gente. Somos muy arrogantes. Es traumante. Este tema de Eratóstenes a mí te pone en tu lugar, ¿no? Es el sopapo de mamá. Sí, es traumante. Es muy loco. Es muy loco ver. O sea, para mí es muy loco 2 puntos. Ver como un tipo, literalmente a punta de palos y creatividad. A punta de palos.
ha descubierto la circunferencia de la Tierra, y a causa de eso, como ha abierto prácticamente un nuevo mundo a la cosmovisión que tenían otros pensadores, exploradores, o sea, toda la sociedad en ese momento. Se han empezado a plantear realmente qué hay más allá de lo que estamos pisando. Y la persona, ¿no? ¿Cuántas personas antes del tipo o durante la época del tipo habrán visto el mismo palo y que no le daba sombra? Claro, se lo han visto como algo totalmente cotidiano. Hay tantos problemas por resolver que voy a estar fijándome en si el sol proyecta o no sombra en este palo a tal hora. Huevos, digamos. Impresionante, qué bueno. Qué temas loquitos los de hoy. Alguna vez he escuchado de Eratóstenes que había medido con ayuda de palos y nada más, pero no sabía que era tan grande su historia. Claro. Y tan exacto. Tan bisagra, digamos, ¿no? Sí, y tan exacto su resultado. Sí, pues es prácticamente, pues es apenas unos cuantos milésimas de porcentaje de error. Nos estamos ubicando aquí en el búnker. Sí. Todos estamos desubicando, nos estamos queriendo un ubicatex para todos. Sí, excelente. No, la verdad es que es excelente. Y al siguiente capítulo les voy a contar ya un poco sobre lo que eran las exploraciones de la Tierra. O sea, a causa de lo que Eratóstenes hizo, cómo ya se empezaron a lanzar a explorar la Tierra. Todo lo que ha sido Cristóbal Colón, ese tema de Fernando de Magallanes, que también hay una historia brutal detrás de eso. Y bueno, ya, no sé. Bueno, sí, igual recordar de que se suscriban al canal para que puedan estar ahí siempre atentos a lo que vamos subiendo, porque esta historia va a continuar y no sé cuándo va a acabar, la verdad, porque es súper larga.